Bienvenidos a Yo Invierto. Hoy, en nuestra clase magistral de la sección de vida profesional y personal, tengo a una extraordinaria amiga, compañera de labores también aquí en Yo Invierto, quien hace poco más de un año, a través de una gran amiga común y también experta de Yo Invierto, Vanessa Castillo, nos presentó para que Elizabeth me ayudara en la edición de mi primer libro. Y bueno, aquí hoy en día está mi querida Elizabeth Rubiano. Gracias por estar en Yo Invierto, te doy la cordial bienvenida. Y mi primera pregunta, Elizabeth, es, ¿podemos a través de la escritura, a través de las palabras escritas de alguna persona, poder llegar inclusive al alma de esa persona? Sin duda. El lenguaje, dice Heidegger, es la casa del ser. El lenguaje nos constituye, pero también nos simboliza, nos representa. El lenguaje es la posibilidad de expresión, pero también la posibilidad de experiencia. El lenguaje es lo que nos pasa, no lo que pasa, todo lo que pasa, y todo lo que nos pasa se traduce, se convierte en lenguaje. De tal manera que escribir, hablar y escribir es un asunto que parte del adentro, de la existencia de cada ser humano. Por eso los psicoanalistas basan la sanación de cada persona con la escucha. El psicoanalista te escucha y cuando todo lo que te pasa sale en palabras, entonces hay posibilidad de sanación. Con la escritura también pasa. Se sucede como una especie de hipnosis textual. Cuando tú lees también, porque tú proyectas tu vida en el texto, te lees allí también y haces una introspección de los sentidos que vas construyendo a ese mundo interior que tú tienes. De tal manera que no solo es que te encuentras, te lees y encuentras lo que tienes dentro, sino que también es una proyección con el otro, te constituyes, todos estamos hechos a punto de palabra. Tú comienzas el mundo con la palabra porque alguien te nombra, alguien te coloca un nombre. Tú eres un nombre, primero que todo, te inaugura un nombre, una palabra que te representa. Pero todos, cuando estamos en el vientre, nos nombran, nos cantan, nos arrullan con la palabra. Hoy en día, la sociedad en que vivimos, y yo que tengo niños pequeños, que tú conoces, parte de lo que me interesa entender es cómo está evolucionando y sobre todo con este tema de las redes sociales y de las pocas palabras que cada día veo en los chats, y por otro lado, en la interacción de la palabra, cuando estamos vamos a un restaurante, por ejemplo, y vemos en las mesas que tenemos alrededor, no solamente parejas que parecieran que están en un date, ¿no? En una cita, y están cada una pegada de su celular, sino también en familias donde vemos que los mayores pues están, algunos con sus celulares, otros no, pero los niños les dan como pues tabletas o les dan celulares y entonces están totalmente ausentes de ese almuerzo familiar, lo cual de alguna manera me pone a pensar de lo que no quiero hacer con mis hijos, sobre todo en los momentos de almuerzo, en los momentos de comer, en los momentos de comunión justo en que estamos juntos. Pero me pregunto, ¿cómo de alguna manera entonces el mundo, hacia dónde está yendo el mundo sin cada día usando más símbolos que palabras? ¿Qué está pasando realmente entonces cuando la gente está inmersa cada día más en una pantalla que tratar de comunicarse? Porque inclusive ahora te piden permiso para llamarte porque por lo general te prefieren mandar una nota de voz o prefieren mandarte un texto. Sí. Bueno, el tema es muy controversial porque realmente yo creo que no podemos hacer una negación de lo que está pasando porque ciertamente hay una revolución con el lenguaje y la tecnología. Con mucha más fuerza inclusive de la que tuvimos cuando Gutenberg, que solamente se comunicaban con la lengua escrita como los elegidos.
lo que eran los interpretantes o los que hacían la lectura para interpretarle a otros, quienes leían, solo en los cleros, en las escuelas, en los reinados, eran muy pocos los que tenían acceso a la lectura. Cuando se sucede la imprenta, el fenómeno de la imprenta, pues se democratiza la posibilidad de leer, de escribir, y eso hace también que con el lenguaje, como te decía en la pregunta anterior, como nos constituimos, somos, nos realizamos, nos explicamos con el lenguaje, pues se amplíe de alguna manera la conciencia, la posibilidad de comunicación, de experiencia, de expresión y de goce, porque el lenguaje también implica un goce cuando lo hablamos desde el punto de vista estético. ¿Qué pasa? Hoy en día hay otro cambio vertiginoso que hace que podamos, si bien la lengua escrita instituye la historia, cuando el hombre, desde el momento que el hombre comenzó a hablar hasta el momento que el hombre comenzó a escribir, sucedieron 4000 años. Y cuando el hombre empieza a escribir, empieza a manifestar otra necesidad de comunicación, la de dejar la huella con la cueva de Altamira, cómo quedan los jeroglíficos mostrando las costumbres, lo que hacían, una necesidad de expresión distinta. En este momento la necesidad de expresión del hombre está teniendo tantos caminos, tantas aristas, que uno se maravilla. Si con el libro tuvimos la oportunidad de viajar a través del tiempo y la distancia, imagínate ahorita con la tecnología. Todo cambió. Entonces, yo no soy partícipe de la negación, más bien del estudio, de la observación, de todo lo que está pasando con el lenguaje, pero como todo, el problema no es la tecnología, el problema es el uso que le damos a la tecnología. Y yo creo que es muy interesante todos esos síntomas que tú estás hablando, porque la razón por qué está sucediendo eso, por qué las personas están dejando ya no pueden tener relaciones en lo personal, en lo físico, sino a través de la pantalla. Hay cuentos de cuentos, personas que ya no pueden establecer relaciones amorosas en lo físico, cuando te conocen, gente que se conoce, y cuando se conocen se pierde la magia. Ya todo pasó, no tengo posibilidad de establecer una relación contigo, ya no me sé relacionar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué sí a través de la comunicación? Total que bueno, sería muy largo reflexionar sobre esto, pero yo sí he reflexionado con algunos síntomas. En principio creo que todo esto, lo que has mostrado, es la gran soledad del hombre. Yo creo que estamos haciendo maromas para salvarnos de la soledad, pero salvándonos de la soledad pareciera que profundizamos esa soledad, ese síntoma humano. Pienso que eso se manifiesta ahora en el lenguaje. Y justamente como una manifestación de no encontrarnos, de no expresarnos, de no conocernos, entonces nos quedamos como en la superficie, ¿no? Y entonces quedamos comunicándonos con lo mínimo posible. Eso se llama función, eso dentro de las funciones del lenguaje hay una función que está centrada en el canal. Pareciera que estuviéramos como los niños pequeñitos que le preguntan lo mismo a la mamá 500 veces para mantener el canal abierto, ¿sabes? Entonces parece que la humanidad lo que quiere es mantener el canal abierto. La función fática del lenguaje. Yo quiero estar aquí conectado, estoy conectado con alguien, no estoy solo. Y solo me satisface el estar conectado. Pero el otro elemento, el de la expresión, el de la construcción de sentidos, el de la reflexión, el de la trascendencia, esos pareciera que quedan de lado en esas prácticas comunicativas, porque no podemos decir que son las únicas, son las que se están observando más. Pero por otro lado, tenemos posibilidad de encontrarnos y construir sentidos con las mismas técnicas que podemos encontrarnos, en el que podemos realizarnos, en el que podemos relacionarnos con el
digo yo, con el paisaje de lo humano. Sí, porque justamente era lo que me estaba pensando mientras hablabas, de que la manera en que el ser humano pareciera que está tratando de salir del encierro de la soledad, cuando en realidad lo que puede estar ocurriendo es que nosotros mismos nos estamos encerrando en esos cuartos de soledad. Y la manera de evadir pues es mucho más sencilla hoy porque tenemos ese canal comunicacional que tú dices, el nada más sentir que tengo un canal de comunicación contigo a través de mi WhatsApp, que tú apareces allí y que tengo la posibilidad cierta de darle un botón y entonces mandarte un mensajito a través de un símbolo, ¿no? Pues el mero hecho de que exista el símbolo o el canal, mejor dicho, que esté abierto, hace que inclusive pues estemos totalmente dependientes, entre otras cosas, a estar pendiente del celular para ver si recibió el mensaje o si lo leyó y por qué entonces no me ha contestado. Sí. Y es irónico porque entonces no tiene sentido que muchísimas personas estén pendientes de mandar un mensaje y de que lo respondan, de que le respondan y sentirse mal porque no le responden aún conociendo que lo leyeron, cuando después entonces vemos a estas parejas en los restaurantes que están cada uno en su celular. O sea, es como un contrasentido. Y el otro elemento interesante de soledad, es que ¿no? hablan. O sea, ¿qué se habla? Tú estudias, por ejemplo, las redes, los estados. Me estoy bañando, estoy comiendo. En este momento voy a comunicarme con no sé qué, pasé para allá. O sea, los niveles de comunicación o de sentidos que se construyen cada vez pareciera que fueran como más precarios, ¿no? Es decir, que lo que comunicamos también es como muy elemental. Pero es como un símbolo nuevamente de la soledad, porque claro, entre otras cosas necesitamos aceptación porque nos sentimos solos, necesitamos como una constante retroalimentación, es eso, ¿no? Pienso yo que lo que le estamos diciendo al mundo es, yo lo que necesito es estar contactado contigo, nada más. No tengo nada que decir, no tengo nada que escuchar. Y de hecho, Y me conformo con un like. Si haces un análisis del discurso, de algunos discursos, y hay algunas investigaciones que se han dado en relación a eso en los jóvenes, el tipo de comunicación, las palabras, el lenguaje y las relaciones que se establecen en la comunicación parece que fueran muy precarias. Entonces, eso también es un síntoma interesante. ¿Qué va pasando con la humanidad si vamos perdiendo el lenguaje? ¿No? Inclusive hay investigaciones en la neurociencia que plantean que la zona cerebral donde la comunicación, como se hace mucho en imágenes, la zona del cerebro donde se comunica o donde está la posibilidad de almacenar imágenes está aquí atrás y la de establecer relaciones está aquí. Entonces hay investigaciones que dicen que en 100 años esta zona va a ir involucionando, nos vamos a ir yendo hacia atrás y esta va a ir creciendo, porque estamos perdiendo lo que significa las posibilidades de interrelación neuronales que están en la zona del cerebro donde está la lectura, donde está el lenguaje, donde están las relaciones lógicas y las relaciones lingüísticas significativas. Entonces solamente están las de la imagen. Entonces la imagen es uno de los elementos que participa porque también estamos en este momento en una sociedad, y a mí me parece muy interesante eso, multimediática. Antes nosotros leíamos y había una dimensión del lenguaje, tú te hacías las imágenes, hay una relación con el lenguaje única, con el libro. Pasa cuando ves una película de un libro. En el libro vives sensaciones, todo te lo imaginas, te imaginas el personaje, las imágenes, saboreas los sabores, las imágenes, hay una imagen de todo tipo. Cuando ves una película es multimediática, entonces tienes el sonido, tienes la imagen, es muy interesante también, es otro lenguaje, pero se suscita menos la imaginación porque está allí, la película te lo ofrece. Oyéndote, por eso puede ser que en todo caso que muchas veces que vemos una película y que hemos leído el libro previamente, pues no salimos tan satisfechos porque probablemente nuestra imaginación es mucho mejor o nos gusta lo que imaginamos porque lo creamos nosotros versus la imaginación de otro, del director que creó la historia. Eso pasa con mucha frecuencia, aunque están las excepciones. Claro. Películas muy buenas
que no es que no sales insatisfecho porque no representa el libro, sino que dices, es otra obra. Como cuando tú le das un texto de un libro para niños, por ejemplo, a una editorial, y el autor escribe el texto, pero el ilustrador hace otra lectura de la obra. Una interpretación. Una interpretación y hace otra obra. Entonces tú no te pones a comparar el autor del texto con el ilustrador, no lo comparas porque son dos obras. Así puede pasar con un buen director de cine cuando hace una recreación de la obra. Y entonces, ahora háblanos un poquito de esa Elizabeth. Elizabeth a los 16 años, una circunstancia, un evento, justamente en esa época, a esa edad, pues cambia por completo la vida en ese momento de esa joven. Y hoy en día estamos hablando de lenguaje. ¿Cómo sucede para ti? ¿Cómo de alguna manera ese evento llega a tu vida y cómo lo pudiste manejar? Sí. Bueno, creo que tuve la oportunidad a través de este cambio de vida de leer el mundo de otra manera. Y yo ciertamente tenía 16 años, una muchacha en la flor de la vida, quizás por la edad, hacemos de alguna manera un fetiche en la juventud de la imagen, de la apariencia, de la belleza, de la seducción. A los 16 años todos esos elementos están ahí confluyendo. Pero por suerte yo también, en esa búsqueda del yo, estudiaba teatro, escuchaba música, me detenía a ver cómo caían las hojas secas de un árbol y creo que hacía una lectura poética de eso, porque no solo me interesaban los sentidos que podía construir, sino también la contemplación de la belleza, detenerme en las cosas, en el teatro, ver cómo a través de las obras de teatro podía entender los dramas humanos. Con Stanislavski, por ejemplo, uno de los maestros importantes del teatro, encontré esa doble vertiente del teatro, de que tú a través del teatro también puedes hacer catarsis de ti, ¿no? Y además hacer también introspección de lo que vive el otro. Es un encuentro con lo humano contrario a lo que estábamos hablando antes y que como síntomas sociales es muy peligroso. Entonces esos dos mundos confluyendo ante un hecho dramático que fue dejar de caminar y empezar a andar con una silla de ruedas, sí, ciertamente significó para mí una lectura distinta del mundo. No se trata de hacer una apología del dolor, no se trata de que yo esté diciendo qué suerte que me pasó, porque no es ninguna suerte dejar de caminar o dejar de tener una plenitud de uso de tu corporidad. Pero sí fue una tremenda oportunidad para darme cuenta o para confrontarme de que yo no era solo esa parte de los 16 años, del físico, de la imagen. Yo, en el momento que caí, yo tuve un accidente en un paseo en la frontera de la selva venezolana y Brasil, y chocamos contra un puente porque andábamos en un viaje familiar, y la persona que iba manejando, tratando de prender un cigarrillo de noche con la brisa, era un Jeep que no tenía puertas, entonces la brisa no le dejaba prender el cigarrillo, la novia le prendía el fuego y él, tratando de prender el cigarrillo, perdió el control del carro y chocamos contra un puente y dimos mucha vuelta. Yo salí disparada del carro, era muy delgadita, y caí en una piedra y se me fracturó la columna. Ahí empezaron a suceder milagros y a entender que la vida tenía otra lectura. El primer milagro fue que en el momento que caí, dejé de sentir las piernas, me vino a la mente la profesora de biología de tercer año de bachillerato. Yo estudiaba quinto año de bachillerato. A la mente me vino la profesora de biología de tercer año de bachillerato, que estaba de luto porque se había muerto su mamá y estaba vestida de negro, que ciertamente estaba así vestida de negro cuando me dio la clase, de las neuronas, del sistema nervioso central y periférico. Y me vino a la mente el conocimiento de que las neuronas no tenían posibilidad de regenerarse. Y en ese momento yo supe y asumí que había quedado en una condición definitiva. Oh, wow.
Eso me impactó porque, bueno, a lo largo de toda la vida, después en mi carrera como profesora universitaria y todo lo demás, esta experiencia me significó de lo que se trata el conocimiento. El conocimiento libera, el conocimiento te permite tomar conciencia de las cosas. Y fíjate que yo tenía ese conocimiento almacenado, porque tampoco es que era muy buenísima estudiante en ese momento. Y tenía ese conocimiento almacenado en mí y eso me permitió dar una respuesta a la actitud que yo iba a tomar en la vida. El segundo milagro fue espiritual, ese fue racional, fíjate qué interesante. Y el segundo milagro fue espiritual, porque cuando me estaban moviendo para subirme a donde estaban los carros para llevarnos al centro de salud más cercano, yo sentía un dolor desgarrador cuando el que iba en los pies, otro iba en la columna y otro iba en la cabeza. Entonces, cuando se separaban o no iban al unísono, yo sentía un dolor terrible que me desgarraba y yo los paré y les di las instrucciones cómo me iban a llevar. Por favor, tiene que ser así, muy poco a poco, cuando uno dé el paso, el otro dé el paso, para probemos y tal. Y yo empecé como a liderizar la situación de cómo me iban a subir. Fue una fuerza que me salió no sé de dónde. Cuando me estaban subiendo, no podían seguir las instrucciones que yo les estaba dando, porque era una loma con piedras, con musgo, con todo eso. Y entonces yo sentí un dolor, pero indescriptible. El dolor, vivir el dolor de la vida era el primer dolor que yo vivía con mucha fuerza. Cuando yo llegué al punto que no soporté el dolor, sentí que me desdoblé. O sea, yo me miraba, sentí que estaba fuera y que miraba que tenía un dolor muy fuerte, pero no lo sentía. Y en ese segundo momento fue tan revelador ese accidente, como en esos 3 hechos que sucedieron aprendí tanto de la vida. Y cuando viví eso, dije, no habrá ningún dolor en el mundo que yo no pueda soportar. Si esto me está pasando es por algo. Porque cuando yo no lo pueda soportar, va a suceder un milagro. Ese encuentro con la certeza, con la realidad y al mismo momento con el misterio de la vida, fue revelador. El tercer momento, cuando ya llegué al sitio y me llevaron al centro de salud, estuve muy rodeada de amor. En ese día que yo llegué a donde estábamos hospedados, me hice muy popular, pues, porque estaba en la piscina y luego fuimos a un juego de béisbol y yo era muy atractiva realmente, con el cabello muy largo, muy delgada, y entonces me escogieron reina del béisbol y total que todo el mundo me conoció. Cuando todo el mundo supo que la que tuvo el accidente fui yo, fue una cosa desgarradora para lo social, en un lugar que yo no conocía a nadie. Estábamos mi mamá y yo y toda la familia que nos invitó. Yo no conocía a nadie, sino la familia con la que yo andaba. Y hubo como una revolución en el pueblo y después en la ciudad donde llegué. Me llevaban comida, me llevaban un televisor, le llevaban comida a mi mamá todos los días. Es decir, la confianza en la gente, en el amor, el abandonarme, no estoy sola en el mundo, siempre tendré a mi lado el amor, fue el tercer mensaje. Dada también esa vida familiar de la que mencionabas y la vinculación con el mundo bohemio del teatro y de conocer gente de todo tipo, con mucha diversidad, con fenotipos, de alguna manera todo eso, pues supongo que contribuyó para que esta nueva vida de Elisabela a partir de ese evento, una vez ya, digamos, repuesta del accidente en una nueva condición, pues le ayudara a entenderse como una persona con una condición diferente a los demás, ¿no? Sí, sin duda. Siempre enfrentamos cada momento de la vida en un continuo y nunca partimos de cero. Venimos con una carga histórica. Y las características fundamentales de mi personalidad
era la transgresión. Mi mamá venía y decía, ten cuidado que ahí viene un muchacho muy raro. Y cuando yo volteaba era así, no era mi amigo, que era narizón, hipe, pelúo, así, ese era mi amigo. Y mi mamá, niña, ¿pero dónde sacas todos esos amigos? Siempre fui muy transgresora, no me gustaba. Mi mamá quería que yo anduviese con mis amiguitas que salían muy bien, que eran muy derechitas, que respetaban todas las normas, y yo era todo lo contrario. Me encantaba la diversidad humana, me fascinaba. Yo digo que desde muy chiquitica estaba marcado lo que yo iba a hacer, tanto porque estoy ligada a la educación especial, a la diferencia, como a la sociología, a las ciencias sociales, porque siempre fui una etnógrafa natural, una socióloga de la cotidianidad. Me encantaba hablar con los muchachos que estaban metidos en la droga, que tenían diversidad sexual. Tenía un amigo muy cercano en la iglesia, porque éramos de la Legión de María, esas cosas que a uno lo meten en todo, y era gay, y En la lloraba. Legión de María. En la Legión de María, y lloraba. Y estaba en la Legión de María porque él iba así como que casi a pedirle a Dios que le cambiara de sexo. Me contaba, Elizabeth, cuando yo era chiquito, yo lloraba para que al otro día amaneciera siendo mujer. Eso me conmovía terriblemente, y entonces yo era su amiga, por él daba la vida, que no se metiera nadie con él. Hablaba así, pero bueno, ¿qué pasa? Tú naciste así, porque tienes que estar pidiéndole a Dios que te cambie, acéptate, tú eres como eres. Y había un muchacho famoso que hacía artesanía, pelo largo, que estaba en silla de ruedas, pero por parálisis cerebral. Y bueno, yo le presenté a mis amigos, me lo agarré para mí, se casó con una amiga mía cerca de mi casa. Todo ese mundo que yo había vivido de imaginación, de conexión con la diversidad. Yo era muy ensoñadora. Yo caminaba por las calles para irme al liceo, y siempre me silbaban, y yo empezaba a imaginarme quién será que me está silbando. Debe ser un tipo que tiene la cara marcada y no quiere que lo vean, y entonces por eso debe ser que me está silbando. Y resulta que después, a lo tiempísimo, después de haberme creado miles de historias súper románticas, eran unos loros que estaban en una terraza que me silbaban, y se me cayó toda la fantasía de que yo era objeto de deseo y de amor de alguien súper extraño, que nadie quería, y que estaba escondido en un cuarto y nadie quería verlo. Y yo vivía en esa fantasía así como de la Bella y la Bestia. Y no, resulta que eran unos loros. Entonces, ese era mi mundo. Entonces, imagínate, quedar en una silla de ruedas, ahora ser yo la que vivo la diversidad. Iba a quedar muy mal mi alma si yo iba a empezar a denigrar de mí. Y no fue así. Fue justamente ese mundo que yo vivía. Fíjate que cuando yo tuve un año hospitalizada y iba a hacer rehabilitación, y yo quedé en el estado más deplorable, me rompí la cabeza, aquel pelero que yo tenía, me rompí la cabeza y se me engranchó el cabello lleno de sangre, y me lo tuvieron que cortar así, todo flechudo, y se me llenó la cara de barros por los estrógenos que me ponían, y vitamina B12 por los calambres, y tenía sonda, tenía incontinencia urinaria. La condición me dejó una incontinencia urinaria, pero en ese momento no la había controlado, y tenía sonda y tal. Entonces yo iba al gimnasio y empecé a conocer muchachos en silla de ruedas que jugaban básquet, que me llevaban para integrarme, y los muchachos me decían, pero ponte un mono, pero ¿por qué vienes en chores? Tápate la bolsa de orina. No, que me la vean. Por esa misma condición contestataria, enfrenté el mundo de esa manera. Y por supuesto me ayudó a haber sido una lectora, una amante de los sentidos de la diversidad humana, a aceptar mi propia condición diversa que ahora iba a vivir. Y una vez conversando justamente con Elizabeth acerca de, no sé, estábamos hablando de mi libro probablemente, acerca de uno de los capítulos donde hablaba de los milagros, ¿no? Y de los ángeles que nos acompañan cada vez que uno pide al universo, al cielo, a Dios, a quien considere pedir. Y entonces me hiciste mención que justamente después de años de estudiar en la universidad, ya habiéndote graduado, me comentaste un momento muy bello de un milagro, o que descubriste un ángel, cuando un señor una vez se te acercó para preguntarte acerca de que si tú eras la muchacha que se había graduado. Sí.
Bueno, una de las condiciones humanas fascinantes y que tiene que ver con el lenguaje y que tiene que ver con la vida es la posibilidad de transformación que tenemos. Como supiste, a los 16 años tuve el accidente y seguí viviendo, por eso no creo en que podemos centrarnos en las diversidades, porque todos los seres humanos compartimos en común la necesidad de transformarnos, de cambio, ¿no? Y de alcanzar nuestro máximo potencial. Y así fue. Yo enfrenté la vida, empecé a estudiar en la universidad, no tenía transporte, andaba en transporte público, me la inventaba, me daban colas en moto, mareaba a todo el mundo en la parada para que me ayudaran a montar la silla de ruedas en transporte público para ir a la universidad. Que no es un transporte público, para que todo el mundo entienda, que estaba adaptado para poder subir No sillas de estaba ruedas. adaptado, era un transporte público. No es lo que hoy en día que conocemos. tenía que cargarme, montar la silla, la gente bajarse, ayudarme. Y yo, bueno, tuve toda esa fuerza un día que agarré una molestia, casi que me pasó como el cuento de las habichuelas mágicas, que a veces negamos las emociones fuertes y a veces las emociones fuertes nos ayudan a dispararnos. Y decidí ser independiente y me fui a la parada y me fui sola. Y en el camino se me quitó la rabia, el señor que estaba en la camioneta estaba quejándose que porque yo no me fui en un taxi, bueno, no tenía los medios económicos en ese momento, y él me empezó a regañar porque también se montó una gente con unas colchonetas y con unas gallinas y todo en el transporte. Y entonces yo le dije, ¿por qué no regaña el que tiene la camioneta? Porque yo estaba furiosa, por eso me monté con rabia. Y le dije, ¿por qué no regaña al otro? Me va a regañar a mí, que soy la más vulnerable. Y le armé un lío al señor y el señor se quedó callado. Y cuando me bajó en la parada fue y me ayudó y me bajó. Y dice, ¿usted venía? Sí, porque es que no puede ser. Si tú estás en un sitio, en un grupo de humanos, ¿cómo me vas a venir a molestar? Es a mí, a la más vulnerable, a la que tú ves que más te necesito. Y le dije de todo. Y llegué con una felicidad tan inmensa a mi casa que no te la puedo describir. Creo que ese momento y el momento en que conseguí trabajo fue el momento más feliz de mi vida. Cuando yo llegué a mi casa por mis propios medios, lo que para el común de la gente es algo muy normal, andar de manera independiente y bajarte y subirte y ir para la esquina, para mí fue la felicidad mayor haber podido llegar con mis propios medios a mi casa. Empecé a tocarle la puerta a todos los vecinos, me vine, llegué sola, me pude venir sola. Y a partir de ahí no quería que nadie me llevara para ninguna parte. Yo quería andar sola en la ciudad, yo iba para mi universidad y todo. Un día, esa fue la anécdota que quieres que cuente porque realmente es muy simbólica, es hermosa. Estoy ya trabajando, yo trabajé primero en el Ministerio de Educación, fui maestra para niños con dificultades de la lectura y la escritura mucho tiempo, después fui directora, después entré a trabajar en la universidad y toda mi formación desde el momento en que empecé a estudiar dificultades de aprendizaje de lectura y escritura estuvo orientada hacia el lenguaje. Y era luchadora social, andaba en movimientos de personas en silla de ruedas, fui presidenta de la asociación de Acadecir, del estado donde yo vivo, y todo lo demás. Y entonces un día estamos en una de esas luchas en la Cámara, en la Cámara Municipal para que pusieran rampas en las calles y hubiese una ordenanza municipal. Y cuando estoy saliendo de esa ordenanza me encuentro un señor alto, así ancho, así súper protector, y me dice, hija, no puedo creer que me la consiga, qué felicidad tengo de verla. Ya me contaron que se graduó y que anda manejando un carro. Sí, le digo yo, y yo no sabía quién era el señor y me daba pena preguntarle porque fue con tanto cariño que ese señor me habló que era como feo que yo le dijera, no me acuerdo de dónde es usted. Y entonces me dijo, yo quiero ver su carro. Bueno, sí, claro, venga. Y le muestro mi carro, que el primer carro fue una locura, me dejaba en todas partes, era una carcachita ahí que yo inventé un aparato con un tubo y una leva de moto para manejarlo con las manos. Se me rompía siempre la guaya y yo inventaba manejaba y todo. Y entonces él vio el carro y vio cómo manejaba y todo.
Y era tal la felicidad de ese señor, se le salieron las lágrimas, estaba tan feliz que yo no podía quedarme sin saber quién era. Y yo le dije, me da tanta pena que usted, tan amoroso, esté tan feliz de lo que he logrado y que yo no me acuerdo que yo no me acuerda de dónde lo conozco. Y entonces me ha echado el cuento, que también, bueno, eso ha determinado mi vida en relación al amor humano. Él me dijo que era el coordinador del transporte público que yo tomaba desde mi casa a la universidad. O sea, la ruta que yo tomaba para ir a la universidad, él parece que fue chofer y después fue coordinador de todo ese transporte público. Y cuando fue chofer, él me vio una vez, parece que me separó para que yo me montara y me llevó a donde yo estaba, ¿no? Y resultó que después fue coordinador y ese día me entero que él le instruyó a todos sus choferes que cuidado que yo estuviera en una parada y ellos no me dejaran ahí. Que así estuviera full la camioneta o el bus, ¿no? Así estuviera repleto, ellos se iban a parar, iban a pedir un puesto para mí y me iban a ayudar para montarme en la camioneta porque yo estaba estudiando en la universidad y ellos tenían el compromiso social de llevarme para que yo fuese a la universidad. Qué belleza. Fue un papá, pues. Y yo cuando me contó eso... Un papá ángel. Sí, cuando me contó eso, yo no lo podía creer. Yo dije, pero ¿cómo tantas seres que hay incógnitas, tantos ángeles incógnitos que están en la vida que tú no sabes que lo tienes? Bueno, como cuando te alimentas, ¿sabes? Que dices todo el ser humano que sembró esta legumbre, que lo transportó, que lo vendió, y a veces tú no te das cuenta que detrás de ese alimento que te sustenta hay un montón de gente que fue proveedor de eso. Entonces, bueno, imagínate, eso es una anécdota que yo la cuento siempre porque es muy simbólica y representativa para la sociedad. Estamos correlacionados, somos corresponsables de la vida del otro. La ecología humana que plantea justamente cómo tenemos que estar en armonía en la relación con nosotros mismos, en la relación con los otros y en la relación con el planeta, con la madre tierra, con la Pachamama. Entonces, ese ser de luz que me contó todo lo que hizo por mí, yo le dije, pues entonces gracias a usted yo ya me gradué, ya estoy trabajando, empecé a contarle de mi vida y él estaba tan feliz de ver que una persona se pudiera dar toda esa transformación. Era como diciendo, bueno, ese es el mundo, esa es la vida y yo fui parte de esa transformación y yo soy protagonista de la vida de ella. Eso debe haber sentido él, porque yo se lo hice sentir. Y bueno, desde ese momento lo cuento porque no sé dónde él estará, aunque siempre le mando muchas bendiciones, pero es una representación, es un símbolo de lo que somos como seres humanos. Nadie está hecho con lo propio. Todos llevamos el eco de la humanidad encima y siempre hay alguien que te acompaña en la vida. Entonces, él es uno de ellos y esa lección que él me dio, la tomé para mí y para todos. En una oportunidad me hicieron un homenaje en la ciudad, me dieron una orden y mi discurso fue un homenaje para él, para que la ciudad entendiera que estamos totalmente relacionados, que somos corresponsables, como te decía, unos de los otros, que sí tenemos una vida particular, un mundo particular, un espíritu particular, pero como dice el poeta Juan Ros, nadie está hecho con lo propio. Entonces, esa experiencia nos dice que la vida es sincronicidad, que no todo en la vida es tangible, que no todo en la vida se puede comprender, que hay misterios que están detrás de las cosas, que tú tienes una energía y atraes con esa energía
mundos posibles, personas que te ayudan, que te dan la mano, y eso siempre lo he sentido. Entonces, definitivamente. Pues nada, no tengo más palabras que decir. Gracias. Estoy profundamente agradecido, primero por la vida, por haberme puesto en tu camino, que te hayas llegado a mi camino, porque a través de ti he aprendido muchísimas cosas en este primer año de relación que tenemos tú y yo. Pero en efecto, y después de agradecerte esta clase, porque es una clase de entusiasmo, de inspiración, de que ninguna circunstancia pues puede detenernos en el paso de la vida para poder, porque siempre van a haber entonces ángeles que nos estarán acompañando para podernos justamente guiar, para poder lograr aquello que queremos atraer a nuestras vidas. Y tú has atraído pues todos esos ángeles para que te hayan acompañado en cada uno de los procesos para poder atraer ese bienestar que ha sido pues todos estos años en la universidad, que con toda certeza has tocado muchas vidas. Y de alguna manera, entonces, nuevamente, hoy, gracias a la tecnología, muchas personas van entonces a disfrutar, a inspirarse, que a través del lenguaje, ¿verdad? Podemos entonces tener una vida donde todos somos uno, entendiendo que todos somos uno y todos aquí en Yo Invierto, en este estado de bienestar democratizado que pretendemos todos los que trabajamos por este proyecto. La idea es que podamos entonces abrazar en la experiencia de cada una de las personas la oportunidad de poder tomar para nuestras vidas justamente lo que queremos y en función de eso atraer y crear ese futuro que algún día también será presente. Y encontrarnos. Gracias. Señores, con Elizabeth Rubiano nos despedimos. Hasta otro próximo Yo Invierto. Gracias.